Le agradecemos muchísimo que esta mañana esté con nosotros aquí en Despierta el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Ministro, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo a la distancia esta vez. Al contrario, Daniel, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Buenos días, Enrique, también. Buenos días. Gracias, ministro. Voy a arrancar esta entrevista con la pregunta que la mayoría de las personas en la opinión pública se ha hecho, y es si la Suprema Corte de Justicia le tuvo miedo a decirle no a la consulta. Era difícil en los días anteriores, en las semanas anteriores, encontrar un constitucionalista que viera esta pregunta como algo, valga la repetición de la palabra constitucional, ministro. Desde luego que no es así. Si ustedes vieron la sesión, podrán percatarse que hubo una discusión muy robusta entre todas las ministras y ministros que integramos la Corte. Lo que sucede es que me parece que hubo una confusión. Lo que la Corte tenía que decidir en primera instancia era la constitucionalidad de la materia de la consulta, no de la pregunta. Si hubiera sido la constitucionalidad de la pregunta, me parece que quizás de manera unánime hubiéramos dicho que esta no era pertinente. Tan es así que al final la pregunta no se aprobó. Lo que estábamos discutiendo es cuál era la materia de la consulta y si esta era constitucional, de tal suerte que a través de argumentos constitucionales que se dieron, tanto quienes estuvimos en la mayoría como quienes votaron con el proyecto que establecía la inconstitucionalidad, se llegó a la conclusión que no estábamos en ninguna de las materias prohibidas por el artículo 35 constitucional, que de manera limitativa nos dice en qué casos no procede la consulta. Se estableció que la materia de la consulta tenía que ver con política criminal, que puede ser consultable, con políticas públicas de responsabilidad de servidores públicos, que también puede ser consultable, y por supuesto con mecanismos y procedimientos que tienen que ver con allegarse elementos para la verdad histórica de hechos políticos relevantes. De tal suerte que este fue un debate constitucional, desde luego con una trascendencia política innegable, porque la facultad que nos da la Constitución en esta materia no es similar a la de resolver un juicio, es una materia político-constitucional. Ministro, ¿cómo poder explicar en los términos más llanos posibles, para entendernos los que no somos expertos, que la Suprema Corte decidió esto sin someter a una consulta popular la aplicación de la ley? ¿Cómo lo podemos entender? Qué bueno que me hace esta pregunta, porque se ha dicho, la justicia no se consulta. Precisamente la Corte lo que dijo ayer fue eso. Los procedimientos de procuración e impartición de justicia no se consultan. Esta consulta no es vinculante ni para la Fiscalía General de la República ni para el Poder Judicial de la Federación. Es al final una materia de políticas públicas, y la pregunta que fue cambiada y que se logró con un consenso muy importante de 8 ministros tiene que ver precisamente por una ruta muy distinta. Todos estamos de acuerdo que la justicia no se consulta, todos estamos de acuerdo que cuando un órgano del Estado tiene una facultad reglada, es decir, que es obligado para él actuar o no actuar, no se consulta. Esto lo dijimos claramente, pero las políticas públicas sobre la materia que señalé anteriormente, obviamente que son consultables. Por eso la Corte reformuló la pregunta a efecto de poderla hacer conteste con la Constitución y con la materia de la consulta. Lo que tenemos que hacer como ministros, toda vez que la consulta también es un derecho humano, es el derecho de participación política de los ciudadanos, es interpretar la Constitución de manera que la consulta pueda llevarse a cabo, no de la forma en que esta no sea viable. Hablando de la pregunta, ministro, permítame decirle lo que el presidente acaba de decir mientras usted y nosotros platicamos. Se cambió la pregunta, pero ya se va a ir descifrando porque es un poco genérica. Al final, en sí o no, ya la gente va a irla interpretando. Sí, desde luego la pregunta es genérica y se trataba de que fuera genérica para que no estuviera determinada
hacia una persona o personas específicas. La ley nos establece que la pregunta no debe ser tendenciosa ni contener juicios de valor, debe emplear un lenguaje neutro, sencillo y comprensible y producir una respuesta categórica en sentido positivo y negativo. Y lo que creo que debemos insistir es que se presentó una consulta, una solicitud de consulta con una pregunta. Se determinó que la materia era constitucional y se reformuló la pregunta. Ahí la Corte efectivamente fungió como un verdadero tribunal constitucional, no se aprobó irreflexivamente lo que se nos mandó, se discutió, se debatió, se consensuó al final una pregunta que es distinta de la que llegó a la Corte, de tal suerte que creo que ayer se demostró que la Corte está actuando como un auténtico tribunal constitucional, que la decisión sea controvertida. Era obvio, cualquier sentido que hubiera tenido nuestra decisión hubiera sido sujeto de críticas. Es una materia política, controvertida, el país está muy polarizado, pero yo creo que todas y todos los ministros de la Corte actuamos conforme a nuestras convicciones y a nuestra responsabilidad y expresamos nuestras razones con libertad, y ahí están las votaciones que pueden demostrar esto. Ministro, precisamente respecto a esta resolución de la Corte y ante esta polarización que usted mismo señala, hubo reacciones muy positivas, pero también muy negativas. En estas me quiero concentrar. ¿Cómo interpreta usted esa reacción por parte de expertos en derecho y no expertos respecto al papel que jugó la Corte? Vamos, ¿esto no acaba por afectar de alguna forma el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Repito que cualquiera que hubiera sido la decisión, hubiéramos tenido una parte de la sociedad que nos hubiera criticado, eso es indudable. Creo que ayer se presentaron en la Corte dos visiones de entender la Constitución. Quienes me parece que se centraron en la pregunta y la pregunta acotó su criterio interpretativo y llevaron a una interpretación muy rigorista del artículo 35 constitucional, y quienes vimos una visión más amplia y entendimos que lo que la Constitución nos ordena y nos faculta es analizar la constitucionalidad de la materia de la consulta, no de la pregunta. Yo lo dije al inicio de la discusión, no vamos a discutir en este momento la pregunta, vamos a discutir la materia, y todas las opiniones previas que se dieron pues estaban centradas más que nada en la pregunta y no en la materia, y viéndola desde un punto de vista, desde mi perspectiva, muy reducida, muy legalista, muy formalista. Entonces son distintas maneras de entender el derecho. Yo respeto la libertad de expresión de todas las personas, de los académicos, de los abogados, y también hay que decirlo, en muchas de las opiniones en contra hay intereses políticos muy claros, como los hubiera habido si hubiéramos decidido en otro sentido. Ministro, dos cosas sustanciales para la consulta. ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿En agosto? ¿El primer fin de semana de agosto? De acuerdo con la Constitución, es el primer domingo de agosto. Eso es lo que tiene que hacerse si se cumple con la Constitución. Y decía usted que no será vinculante, es decir, en términos prácticos, para que la gente lo entienda, daría lo mismo si se hace o no, pues. Es decir, puede ser vinculante para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo. Pudiera ser que de aquí se generen una serie de instrumentos, por ejemplo, la creación de comisiones de la verdad para poder analizar y estudiar y escudriñar hechos del pasado. Pero esta consulta y ninguna otra consulta puede vincular ni al fiscal general ni al Poder Judicial. Por eso, cuando se dice retóricamente la justicia no se consulta, precisamente fue lo que dijo ayer la Corte. La justicia no se consulta. No se puede consultar si el fiscal general o el Poder Judicial van o no a cumplir con su obligación, pero sí se puede consultar si la gente está de acuerdo o no en que haya un procedimiento para esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos relevantes, y estos mecanismos encaminados, lo dijo ayer la Corte en la pregunta, a garantizar la justicia y los derechos de posibles víctimas. Me parece que ayer la Corte optó
por dar entrada a un ejercicio democrático, de democracia participativa y deliberativa, muy trascendente y muy importante para la vida pública de México, para que los conflictos políticos se resuelvan a través de cauces constitucionales, cauces institucionales y cauces pacíficos. Ministro, esta resolución de ayer, que ya es calificada como histórica, abre la puerta a otros casos, cambia la manera de abordar los casos por parte de ustedes. No, lo único que abre es la posibilidad de que las consultas puedan ser viables cuando no están contenidos por alguno de los supuestos que prohíba el artículo 35 constitucional. Se ha dicho, por ejemplo, ayer, ahora se va a consultar si se pueden tener derechos o no derechos. No, eso está prohibido por el artículo 35 constitucional. Vamos a consultar si queremos una monarquía. No, porque los principios que definen nuestra república no se pueden consultar porque están prohibidos en el artículo 35 constitucional. Esta resolución impacta para que las consultas puedan tener un cauce más abierto que el que habían tenido en el pasado reciente, pero desde luego que no tiene ninguna trascendencia en todos los demás asuntos que está por resolver la Corte, que lo seguiremos resolviendo conforme a la Constitución, las acciones constitucionales, las controversias constitucionales, etcétera. Sí es una buena noticia para la democracia mexicana porque la Corte por primera vez dio un cauce de salida precisamente al derecho de consulta. Me parece, y así lo decidió la mayoría del Pleno, que cuando se nos presenta una consulta tenemos que ser deferentes para tratar de maximizar este derecho de los ciudadanos y las ciudadanas. Ministro Presidente, le agradecemos muchísimo haber regalado estos minutos a Despierta esta mañana. Estaremos en contacto con usted y al pendiente de este tema. Gracias. Al contrario, Daniel, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Muy buenos días. Es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar.